En el aire, el programa Mensaje de la Biblia, anunciando el reino de Dios y el mundo del mañana. Estimados amigos y hermanos, quisiera saludarle a todos con la maravillosa y bendita paz de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Estimados amigos y hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo en que la naturaleza demuestra algo que el humano muchas veces quiere pasar por alto, pero Jesús había dicho en cierta oportunidad: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una de las profecías, y sabemos muy bien, y volvamos a recalcar algo que hemos dicho en varios programas: profecía es nada menos que historia escrita por adelantado. Por eso nosotros quisiéramos hacer caso a las palabras de Jesús, que dijo: id y enseñadle todo lo que os he mandado. Y en uno de sus capítulos, capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis, dice acerca de aquel ángel que salió a predicar el evangelio, diciendo así, diciendo a gran voz: temed a Jehová y dadle honor y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, estimado amigo, reconozcamos que estamos en falta, que estamos haciendo algo malo, algo que Dios no le agrada, porque vamos a recalcar siempre, nos cansamos de decir: Dios es un Padre de misericordia que se deleita en perdonar, pero también es un Padre celoso que ama la rectitud, que ama la justicia. Como dijo el apóstol San Pablo en el libro de los Hebreos: si nosotros reverenciábamos a nuestros padres que nos disciplinaban, a nuestros padres terrenales, ¿por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Si ellos nos disciplinaban para algo provechoso, aunque el castigo corporal no es muy bueno, nos duele muchas veces, pero Dios nos quiere castigar. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas que a Él agrada. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes, antes de entrar un tema musical, un precioso estudio. Quisiéramos referirnos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y por eso yo te pregunto, estimado amigo, ¿en qué resurrección quisiera usted estar? ¿En la primera o en la segunda? A lo mejor usted se estará preguntando: ¿cómo? ¿Habrá dos resurrecciones? Sí. Vamos a dejar esa incógnita, vamos a escuchar un tema musical que ya estamos poniendo al aire, y yo sí quisiera usted, hermano, que medite en esta canción. Si usted está alejado de la iglesia, está alejado de los caminos de Dios, medite en esa canción que vamos a escuchar. Cristo.
verdad que esta canción ha conmovido aquel corazón duro que se alejó por un tiempo de los caminos de Dios, y esa canción nos vuelve a decir: aquella persona que vuelve, Cristo, hoy vuelvo a ti, acéptame. Y quisiéramos seguir lo que hemos planteado al principio del programa. Dice el Señor Jesús en capítulo 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso hemos dicho y hablado acerca de la resurrección. Podemos hablar de la palabra de Dios a muchos. A lo mejor creerán en las Escrituras, creerán en Dios, creerán en Jesús, creerán en un santo. Pero si nosotros hablamos de la resurrección, muchos dudan, muchos niegan. Estamos viviendo en un tiempo de confusión cristiana. Inclusive ha surgido una nueva religión, la nueva era. ¿Cuál es el punto de esta doctrina? Es algo que nos aterroriza y también nos puede, como hijos de Dios, también podemos decirlo así, horrorizarnos de lo que están hablando. Ellos creen que cuando la persona muere, el alma sale de esa persona y va al espacio sideral y vuelve a reencarnarse en otra persona. Estuve leyendo acerca de un gran hombre, un hombre de ciencia llamado Fabio Serpa. Él había dicho que 5 veces se reencarnó en varias personas. O sea que él descendía de un antiguo a aquel otro, y así el alma de él, hasta llegar a él, pasó por 5 secciones de personas y llegó hasta él. Amigo, no hay de qué sorprenderse. En el tiempo que vivió el Señor Jesús, también se encontró con ciertas personas que dudaban inclusive de la resurrección. Estamos hablando de los saduceos, una casta de sacerdotes muy importante, aristócratas que defendían el materialismo, pero cuando el Señor le habló de la resurrección, ellos no creyeron. Inclusive trajeron un dilema ante el Señor Jesús diciendo: Señor, hubo un hombre que tenía, una mujer que tenía 7 hermanos por esposo, y cuando resuciten, ¿de quién será? El Señor Jesús le tuvo que tapar la boca. Le había dicho: oíste que fue dicho que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Por qué quiso decir el Señor con eso? Que Abraham, Isaac y Jacob un día van a resucitar. Estaban también los fariseos. Los fariseos admitían ambas cosas. Creían que había resurrección, que había ángel, que había espíritu. Y quisiéramos leer este pasaje tan impresionante cuando el apóstol San Pablo estaba en el juicio, y vamos a ver el capítulo 23 del libro de los Hechos, cuando el apóstol San Pablo, puesto de pie en su defensa, había esgrimido la siguiente parte. Dice en capítulo 23, versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Notemos, hermano, que el apóstol San Pablo, ¿por qué esperanza estaba juzgado? De que un día él iba a resucitar. Este hombre viejo, como él decía, aunque de día en día se va desgastando, el interior inclusive se renovaba con la preciosa esperanza de que no le importaba lo que él estaba padeciendo, ni el hambre ni la desnudez, porque él sabía a quién servía. Y cuando estaba próximo a su martirio, había dicho: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me queda nada menos que la corona de vida que el juez justo y santo me dará en aquel día,
y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hermanos, entonces había dos posiciones en aquel tiempo ya encontradas. Unos querían la resurrección y otras la ignoraban, o si no, se burlaban y pasaban por alto. Pero inclusive, hermanos, el apóstol San Pablo se encontró con otras personas muchas más tremendas que estas. Y quisiera citar con ustedes ese bello pasaje del libro de 2 Timoteo, algo que el apóstol San Pablo había escrito a la iglesia, que trastorna las casas, y necesario, dijo, taparles la boca. Y el apóstol Pedro había dicho algo muy importante acerca, dijo, de las palabras que el apóstol Pablo, que nuestro hermano Pablo ha escrito, y que los inconstantes tuercen para su perdición. Y hermanos, el apóstol San Pablo había escrito acerca de eso, diciendo así, en el capítulo 4 dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál era, hermanos, en aquel tiempo lo que el apóstol San Pablo con dolor y con lágrimas estaba escribiendo a la iglesia? Vamos a buscar en el capítulo 2 de 2 Timoteo, dice así. Recuérdeles, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuál era el punto, hermanos, que Himeneo y Fileto estaban predicando? Decían que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué pasaje de la Biblia ocupaban? Nada menos que el capítulo 6 de los Romanos, cuando el apóstol San Pablo habló del bautismo. Y hermanos, es un pasaje tan importante para que usted se dé cuenta cómo es fácil torcer un punto de la doctrina. Y cuando la persona no está instruida en la palabra de Dios, por eso arrastran a los discípulos y se forman un montón de iglesias. Eso es lo que el apóstol San Pablo había dicho, que ya dicen que la resurrección ya se efectuó. Y podemos decir como el apóstol San Pablo había escrito, diciendo así, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Pablo hablaba del bautismo diciendo así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y el versículo 10 dice, por cuanto él murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y hermanos, este era el pasaje, lo que los inconstantes torcían, diciendo que ya la resurrección ya ha sido efectuada. Pero hoy en día, en este mundo de tantos problemas, podemos decirlo así también, y de tantas doctrinas que surgen acerca de la resurrección, preguntémonos, ¿a cuál secta usted pertenece? ¿Cree como los saduceos que no hay resurrección? ¿O cree como los fariseos que sí que hay resurrección? ¿O cree como Himeneo y Fileto que ya están resucitados? Hermanos, el 90% de la cristiandad, podemos decir, está en el mismo error de Himeneo y Fileto. ¿Por qué? Porque ellos creen que una persona cuando muere, el alma va al cielo. O si no, si es pecador, va al infierno.
Entonces, hermano, ¿para qué Cristo viene a juzgar? Recordemos que el apóstol San Pablo escribió a Timoteo diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo, sino que dice que el Señor Jesús juzgará en su segunda venida. Hermanos, volvamos a recalcar, el alma de una persona no está en el cielo, no está en el infierno. El hombre, ¿cómo está? Está durmiendo en el polvo de la tierra. Por eso esperamos que venga el Señor Jesús, porque si el Señor Jesús no viene, no hay resurrección. Por eso Cristo había escrito a aquella iglesia, hablando a sus seguidores, diciendo así, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, y voy a acá detenerme, están en el cielo o están en el infierno. Acá dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, una vez Jesús resucitó a Lázaro, usted conoce muy bien su historia. ¿Y qué dijo Jesús? ¿A dónde la habéis puesto? ¿Habló al cielo? Sí, habló al cielo porque agradeció a su Padre. Y hablando aquel sepulcro dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de aquella cueva en que estaba enterrado, salió del seno de la tierra. Hermanos, es así. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero aquí viene lo distinto. Algunos para resurrección de salvación o de esperanza de vida eterna, y algunos para condenación. Y vamos a preguntarnos al apóstol Pablo, ¿cómo será el orden de la resurrección? Preguntemos al apóstol Pablo en el capítulo 15, dice así, por cuanto, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre y Dios, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, aquí hay un orden. Primero Cristo fue resucitado, después las primicias, los hijos de Israel, y luego nosotros los que estamos esperando a Él. Pero también los profetas, los que esperaron, los que están en el polvo de la tierra, se levantarán. ¿Y qué harán con esto, hermanos? Vamos a leer lo que dice el Señor Dios a su discípulo Juan, y vamos a ver cuál es el orden de la resurrección. Dice así, los 1000 años. Y vi tronos, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Hermanos, entonces cuando Cristo viene, resucitan los santos, los que esperaron su venida, los profetas, los antiguos, Abraham, Isaac y Jacob, todos los héroes de la fe que nos hablan hebreos, reinaron con Cristo, recibieron facultad de juzgar. ¿A quién juzgarán? Recuerden, hermanos, que el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, ¿o no sabéis que vosotros has de juzgar a los ángeles? Nosotros seremos jueces, juzgaremos a Jesús, reinaremos sobre la tierra 1000 años. ¿Y qué pasa después de 1000 años? Hermanos, Satanás es destruido y recién el trono blanco, y hay el juicio a todas las personas, los que no honraron a Dios, los que no temieron,
ante su venida, ni tampoco creyeron su palabra. Y nos dice así en versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros de esta vida. Hermanos, si la persona mala o aquellos que dicen que está en el infierno ya fue juzgado de antemano, ¿para qué motivos va a salir nuevamente? ¿Acaso a buscar su cuerpo y ser juzgado? No nos engañemos, hermanos. Todos duermen en el polvo de la tierra. Los 1000 años cuando Jesús viene, se levantan. Los muertos cuando recibís Jesús en el aire, como nos dice el mismo Tesalonicenses, no ignoréis acerca de los que durmieron, porque Cristo vendrá y con voz de trompeta, y los santos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y saldremos juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire. Qué bendita esperanza guarda a los hijos de Dios recibir a Jesús y reinar 1000 años. Qué triste destino aquellas personas que duermen en el polvo de la tierra y un día sí oirán la voz, pero para ser condenados. Y nos dice así, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nuevamente vamos a preguntarnos, ¿qué motivos hay de aquella persona que dice que está en el infierno? Nuevamente, pararse un poquito y volver a quemarse las llamas. No, hermano, no ignoremos, escudriñen la escritura y Dios lo va a bendecir. Por eso yo le he preguntado, ¿en qué resurrección usted estará? ¿En la primera o en la segunda? Recuerde que la segunda resurrección se levantarán para ser juzgados y recibir el juicio. Y así nos despedimos. Paz sea con todos vosotros. Amén.